¿Cómo están, caballeros? Parece que acabamos de terminar de hacer esto. Aprecio mucho su tiempo aquí y la preparación que pusieron a los mensajes ayer y hoy, y sus pasión por la palabra de Dios y el tópico. Y la gente de la audiencia ha sometido preguntas y las hemos compuesto en diferentes categorías, y vamos a comenzar. Y la primera pregunta es una respuesta directa a tu mensaje de esta mañana, Phil, de la verdad de la Biblia. Entonces, esta es una gran pregunta para comenzar. ¿Cómo podemos comprobar que la Biblia es verdadera? Y específicamente, es un argumento circular decir que la Biblia es verdad si la Biblia dice que es verdad. Y entonces esto nos trae al aspecto fundamental de la Biblia ser la verdad. Yo no creo que tengas que probar que la Biblia es verdadera. Pudieras decir que no es verdad si viera algo que no es verdad dentro de ella, pero la Escritura dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. La palabra de Dios en sí tiene poder, es más filosa que una espada de dos filos, y todo lo que la Escritura dice de sí misma, cada cosa que la palabra dice de sí misma, es auténtica, y como dijo Spurgeon, la Biblia no ocupa que ser defendida, sola se defiende. Cuando tú lees la Escritura, tú ves lo efectivo que es. Y cuando yo llegué a ser salvo, eso en realidad se arregló para mí. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando era un joven, y yo empecé a notar durante la secundaria, teníamos una mujer que enseñaba y tenía títulos universitarios, y ella decía constantemente, verdaderamente, que Jesús no sanó a esta persona. Esa es una lección moral. Y ella daba una aplicación moral. Y una vez yo le pregunté, o yo dije, si usted sigue diciéndonos esto toda la semana, entonces ¿por qué vienes y nos dices esas historias constantemente? Si esto no es verdad, yo me puedo quedar en la casa a ver mis programas favoritos. No era simplemente por pasarme de listo, sino que era un punto verdadero. Y ella le dijo al pastor, y el pastor me habló a la oficina, y el pastor me dijo que si podía hablar con él durante la semana, y me preguntó qué había pasado. Entonces yo le dije lo que pasó, y yo le dije, ¿por qué, si de veras no pasó, por qué entonces tengo que pasar mi tiempo viniendo a la iglesia? Y el pastor dijo, bueno, ella tiene razón, eso en realidad no pasó. Y este es el pastor diciéndome eso. Entonces yo le pregunté, ¿dirías eso lo mismo de todos los milagros de Jesús? Entonces él me dijo, verdaderamente tú no crees eso que está en la Biblia, tú no crees verdaderamente que había un pescado tan grande como para comerse a Jonás. Porque tú sabes lo que la Biblia dice que Jesús dijo, que si la mano derecha te estorbaba, que te la cortaras y la tiraras. Y tú sabes lo que eso quiere decir. Entonces yo estoy en la secundaria y oyendo estas cosas, tratando de razonar, y le pregunté de otros milagros que la Biblia cuenta. Por ejemplo, Moisés abriendo a través de la ayuda de Dios el mar, y eso me hizo daño. Y cuando me fui de la iglesia me puse a pensar, le hubiera preguntado sobre la resurrección de Cristo, pero también, en realidad, si no creía todos los milagros de la Biblia, tampoco iba a creer eso. Entonces yo me puse a pensar, si la gente que estaba yendo a esa iglesia supiera que él no creía en todo eso, esa gente no dejara de ir a la iglesia.
Y no dejé de ir a la iglesia, pero sí me puso a pensar. Y una vez ofendí a mi hermana y ella estaba enojada conmigo y me sentí mal porque yo estaba mal. Y una vez abrí la Biblia a causa de eso, porque me sentí mal. Y yo trataba la Biblia como una galleta de fortuna, la abría y leía lo primero que me salía. Pero nunca había leído todo un libro entero de la Biblia, porque nunca me hizo sentirme espiritual. Pero yo empecé a leer, y tenía 17 años en ese tiempo, era un adolescente. Pero esos versículos que leí en Corintios me demolieron y empecé a ver que Pablo dijo que la sabiduría de este mundo no tenía poder para lo que la palabra de Dios decía. Todo lo que yo pensé que era bueno para mí, el Señor lo odia, y eso me trajo convicción. Y en el curso de esa semana, una serie de cosas me empezaron a pasar en mi vida. Alguien me dio un folleto del Evangelio, otro muchacho me invitó a oír un predicador, y oí un predicador predicar el Evangelio por la primera vez, y este predicador empezó el mensaje con la crucifixión de Cristo de Isaías 53. Y yo no era un escolar bíblico, pero yo sabía que Isaías estaba en el Antiguo Testamento, y yo no tenía una Biblia, y el que me invitó sí tenía una Biblia, y me la enseñó, y empecé a leer lo que decía Isaías, y fue esa realización que el pastor también estaba sacando de Isaías. Describen con detalle la crucifixión de Cristo siglos antes de que haya pasado. Eso en sí borró en mí todas las dudas que yo tenía sobre el Evangelio, sobre las cosas de Dios. Y a mí me dio coraje que nunca me enseñaron estas cosas cuando yo iba a la iglesia en la mañana. Y eso dejó una impresión en mi vida, que la Escritura no solamente es verdad, da testimonio de sí misma. No es un argumento circular. El poder del Evangelio y de la Escritura es lo que cambia nuestras vidas. Si usted ha sido transformado por la Escritura, usted no debería de dudarlo. Yo puedo entender cómo el mundo que no ha sentido el poder de la palabra de Dios pueda pensar que no es verdad, pero yo no entiendo por qué un cristiano que ha sido transformado por la palabra de Dios pueda dudar de la palabra de Dios, o que quiera más pruebas de que eso es verdad, que esa es la palabra de Dios. Esa es mi respuesta a esa pregunta. La palabra de Dios solo da testimonio de ella misma. Para sumarizar lo que Spurgeon dijo, la Biblia es como un león, solo se defiende. Phil, como mencionaste, es el pasaje donde habla de la sabiduría del mundo. Y estoy pensando de un título que hablaba de él. Seguimos el creer lo que no pueden creer y vengan a creer. Crean lo que no se puede creer. El Evangelio no se puede creer. Pero como si lo pudiéramos comprobar. Si lo pudiéramos comprobar, nuestra naturaleza está contra Dios. Eso es lo que Cristo dijo. Si alguien se levantara de los muertos, no van a creer. Y recordamos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, hay una mujer que está burlando a Jesús en la cruz. Y dice, bájate de la cruz y luego vamos a creer. Pero no creeríamos. Nuestra naturaleza está contra lo que enseña la Biblia, que si lo pudiéramos comprobar, aún no lo creeríamos. Gracias por ambas respuestas. Y en su propio testimonio, Phil, nos trae la segunda pregunta, que es centrado en los jóvenes. Los jóvenes han sido atacados en las escuelas y en las escuelas dominicales. Y si pueden ganar las mentes de los jóvenes, pueden hacer todo con la nación.
y esto ha pasado por los últimos varias décadas. Pero Daryl, para ti y para los que están enseñando escuela dominical y que tienen sus propios hijos y que están tratando de enseñar, ¿dónde comienzan en proveer una defensa concreta contra estas teorías de CRT y de woke? ¿Dónde comienza a enseñar eso? Esa es una buena pregunta. Yo pienso que cuando viene, si es en la escuela dominical o en una escuela pública, si usted es un padre y si usted es un maestro, un administrador en el sistema escolar, especialmente si usted es un creyente, usted debe de reconocer que esas personas jóvenes no simplemente son carne y hueso, son almas. Son almas. Son almas que, así como cada uno de nosotros, que en el momento que fueron concebidos, la eternidad empezó para ellos. Ellas son almas donde van a pasar la eternidad en un lado. Entonces, en términos de que podamos entender, no simplemente les estamos enseñando hechos, no simplemente les estamos pasando información. Hablé en la mañana de la vista del mundo, es de que nosotros estamos moldeando una vista mundial. Y cuando nosotros empezamos a ver estas personas como personas que son a la imagen de Cristo, que van a pasar la eternidad en un lado, yo mismo he tomado la misma perspectiva con mis propios hijos. Sus mismos hijos van a morir. Nuestros hijos van a morir antes o al menos de que Cristo regrese, y nosotros tenemos que poner la prioridad y tenemos que ponerle mucha prioridad su desarrollo espiritual, y tenemos que ser intencionales en enseñarles lo que el Evangelio es y empezar a meditar en lo que les estamos enseñando, porque la eternidad está en juego. Sus almas están en juego, pero al hacer eso, Nate lo puso muy bien al decir de este movimiento de Critical Race, y es por eso que este movimiento de Critical Race están peleando tanto para que eso se enseñe en las escuelas, porque saben que si pueden agarrar las mentes de nuestros hijos, en realidad es lo mismo que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Usted agarra a los niños primero, y ellos quieren las mentes de los niños, porque últimamente ellos van a moldear la cultura a través de eso. Pero hay algo que quiero compartir sobre lo que dijo un hombre que enseña en la escuela, que verdaderamente los va a hacer pensar. Y esto verdaderamente se está conociendo, que cada vez más maestros que son miembros de estas uniones son comunistas, y en realidad están siendo lugares donde están indoctrinando a sus hijos. Y es lo que es lo que está llegando a ser el sistema escolar. Yo los animo que lean lo que estos maestros creen, y si pueden tener acceso a esa información, edúquense en lo que ellos están enseñando. Y es por eso que gente como Phil y yo estamos haciendo, me acuerdo de la movie del Padrino. Yo soy de la escuela de Marco Culión, Apologetics, de la apologética. Y es como decían en esa película, he aprendido a tener a mis enemigos cercas, pero mis enemigos más cercas. Estudie lo que los enemigos de nosotros están estudiando para poder inteligentemente controlar y contraatacar esa ideología que ellos quieren enseñar a nuestros hijos, porque podemos usar nuestras propias palabras y nuestras propias ideologías en contra de ellos. ¿Algo más, Phil? Amén. Esta próxima pregunta, y habían varias que salieron de nuestra discusión anoche, de abordar la homosexualidad y el afeminado y la aceptación de la comunidad gay. Es realmente algo que es esperada. ¿Cómo, como creyentes, con compasión, confrontamos la homosexualidad o una persona que no está decidida, y presentar el Evangelio?
Esa es una buena pregunta y me da gusto que la preguntaste. Yo en veces me topo con esto. Mis dos amigos, los mejores amigos del colegio que tuve, ellos tienen hermanos que los dos tienen hermanos homosexuales. Y eran amigos míos, y son amigos míos, y uno de ellos murió de SIDA y el otro todavía vive y es un artista que tiene en cierta forma fama en la comunidad artística, y él me sigue en Facebook y siempre estoy un poco avergonzado que piensan que pueden burlarse de una persona que es homosexual y usan términos que no son apropiados para estas personas. Ellos fueron creados en la imagen de Dios, así como nosotros, y ellos tienen diferentes clases de tendencias pecaminosas y también ocupan la salvación. Pero una persona, y Pablo hace esta distinción bien claro en 1 Corintios 5, que si una persona profesa ser cristiana y vive en pecado, y dice que no tengamos nada que ver con ellos. No tenemos que tratar de hacerlos amigos y no tenemos que animarlos de ninguna manera en ese estilo de vida, pero no podemos salirnos del mundo y tratar de hacer un impacto en la vida de estas personas. Trátelos con dignidad, trátelos con respeto. No se enfoque tanto en su pecado, pero cuando venga ese pecado a relucir, dígales que es un pecado y que es algo aberrante para Dios, y no lo haga de una manera donde los humille, pero no los suavice al Evangelio. Dele la verdad lo más derecho que se pueda y ore para que Dios le dé esas oportunidades. Y he encontrado yo a través de los años que las personas con las que hablo del Evangelio así, generalmente no dejan de hablar. En realidad siguen teniendo relación y ellos agradecen el hecho de que está siendo usted honesto con ellos. Ellos entienden eso. Y si usted genuinamente tiene compasión hacia ellos, ellos entienden eso y lo sienten. Y ellos pueden transmitir eso. Entonces yo lo que yo digo y lo que yo haría, y lo que yo hago. Si usted me tiene en su página de Facebook, no diga nada malo sobre esta gente como para burlarse de ellos, especialmente si usted es cristiano. Yo quiero en realidad alcanzar a aquellas personas. Absolutamente, sí, y es importante notar la distinción de que hay gente que puede tomar esos comentarios o que soportan la homosexualidad y dicen que somos gente. Pero los que están salvados no podemos esperar que actúen como gente que no están salvados. Sí, tenemos que también tratar el pecado de la misma manera, si es pecado o no. Pero sí es diferente. Si hay alguien que dice que es cristiano y quiere vivir esa vida, en realidad yo tengo un mandamiento de parte de Dios que me dice que no coma ni siquiera con ellos, porque la Biblia es bien claro en ese tema, donde no podemos llamarles hermanos a aquellos que practican este pecado, porque están deliberadamente persiguiendo este pecado. Sí, estoy mirando y quiero decir un poco más. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Y creo que esto nos anima a todos en el contexto de la pregunta que fue dada. Santiago dice: hermanos, si algunos de ustedes se alejan de la verdad, déjenles saber que los que cambian a un pecador de su error salvarán su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Y este es un buen texto para pensar. Y pienso de Juan capítulo 4, y es mi capítulo favorito de todo el Nuevo Testamento. Y está hablando Jesús con la mujer samaritana. Y no quiero ser chistoso, pero muchos evangelistas le llaman el capítulo de Starbucks, porque la gente mira a Jesús aquí como Jesús invitando a la mujer a un café para hablar de su adulterio.
Pero eso no es lo que está haciendo Jesús aquí. Lo que hace aquí, y así es el Evangelio. Jesús habló con esta mujer, no solo de lo que ha cometido en el adulterio. Dice, no tienes esposo. Pero ¿qué hizo Jesús? Él habló más profundamente. Dice, has estado con muchos hombres y no son su esposo. Pero si realmente quieren el Evangelio que haga su obra, tienen que dejar que el Evangelio se meta profundamente. Si lo vas a tratar como algo superficial, y no me importa qué es el pecado, homosexualidad o cualquier cosa, tienen que exponer esa herida para que el Evangelio trate con todo que está tratando ese pecado, porque si no, solo es el moralismo. Pero amo como Jesús trató con la mujer. Dice, ven a ver un hombre, no que me sanó de mi maldad o que me dio todo lo que quería o el agua que pedía. Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y no sé si ustedes, pero nunca he compartido el Evangelio para enseñarles mi propio pecado. Nunca he hecho eso. Pero ella es una mejor evangelista que yo, y es lo que dice. Vengan a ver este hombre que me dijo todo lo que he hecho. Ahí es cuando saben cuando funcionó el Evangelio, si la comparten efectivamente. Esta próxima pregunta, Daryl, esta es para ti. Y ya has platicado de esto, pero ya ha sido preguntado varias veces aquí. Y en muchas formas esto refleja que tanto hemos sido inundados por la agenda de la comunidad woke. Pero está hablando de contendiendo por el cristianismo a la faz de que los cristianos no han sido perfectos morales. ¿Cómo abordarían el hecho de que en la historia y aún hoy los cristianos no son perfectos y fallan moralmente, pero pueden ser creyentes que están salvados? ¿Cómo podemos hacer una defensa a eso? En realidad yo pienso que es algo muy fácil de hacer. Recuerde que nosotros hemos sido redimidos, pero no hemos sido glorificados. Entonces todos los creyentes en este cuarto estamos en el proceso de ser glorificados. Entonces tenemos pecado en nosotros, y el error que hacemos, y escuche por favor, es normal que la gente haga esto, que acuse a cristianos por las cosas que hicieron, pero la cosa es de que nosotros no podemos estar mirando a otros cristianos como nuestros modelos. Yo no soy su modelo, Cristo es el modelo, Cristo es mi modelo. Es por eso que Pablo pudo decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. No síganme a mí así como yo seguí a Whitefield, síganme a mí así como yo sigo a Cristo. El otro día le dije a alguien, a una persona en Facebook que es crítica a los cristianos, que nosotros no estamos viviendo una vida moral. Esa persona no está entendiendo lo que es el cristianismo. El cristianismo no es de moralismo. No predicamos que seamos moralmente levantados. El moralismo siempre se ha enseñado aún antes de Cristo. Pero yo le dije a esta persona en Twitter, yo le dije, tú estás haciendo un error, tú estás mirando a cristianos en vez de estar mirando a Cristo. Cristo es la única persona perfecta, el único modelo perfecto. Yo voy a ser una persona imperfecta hasta que me muera. Yo hasta le digo a mi esposa, no me mires a mí porque te voy a fallar. Te voy a dejar abajo, y a cualquier persona que me conozca en un punto de mi vida los voy a dejar abajo. Pero en un punto tenemos que oír lo que Pablo dice en Colosenses, que pongamos nuestras mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo, porque nuestra vida está escondida en Cristo, no en nadie más. Cristo está ahí. Nuestro modelo está ahí. Nuestro modelo es pensar en Cristo, y nosotros nos debemos de animar los unos a los otros a ser imitadores a Cristo, porque tenemos que ser imitadores de Cristo, pero tenemos que ser lo más posible imitadores de Dios.
Y sí, aunque estimemos personas que sean creyentes y los podemos estimar, pero esas personas nunca van a ser perfectas. Por eso Cristo vivió esa vida perfecta por nosotros, porque nosotros nunca vamos a atender ese nivel de perfección. Y la gente cuando oye esto se asombra y no entienden que ellos cayeron muy bajo en sus expectaciones espirituales, pero las personas que acusan a estos mismos hombres, ellos mismos también caen bajo las expectaciones de Dios. Entonces es un círculo del que estamos hablando. Phil, ¿quieres añadir algo? Cuando la gente usa ese argumento contra mí, hablo de Hebreos 11, hay una lista de Sansón que era un poco, muy raro. Abraham era un mentiroso, Moisés mató a alguien. Si queremos empezar a descalificar a la gente porque ha cometido pecados, entonces todos somos descalificados. La pregunta, particularmente cuando es alguien que, como Whitefield y Edwards, que tenían un claro entendimiento del Evangelio y lo proclamaron claramente, si no pelearon contra la esclavitud como nosotros deseamos que lo habían hecho, pero no hay evidencia que fueron abusivos o cruel en ninguna manera, que los haría como Hitler o alguien como él. Son pecadores redimidos, y todos somos pecadores redimidos. Y si ven mi vida, encuentran cosas que he hecho que son malas y me avergüenzo de esto, pero si esto te causa para decir, entonces él no me puede enseñar nada, entonces nunca jamás van a poder aprender algo de nadie, porque la única persona que es perfecta es Cristo, y Él es el que debemos de mirar y tratar de emular. Esta para cualquiera de ustedes que frecuentemente hablan contra el establecimiento, escuchando las voces en el mundo secular, los Ben Shapiros, el lado correcto de las noticias, ¿qué tanto un creyente debería de estar recibiendo información de esas fuentes versus llegando a Grace to You y Truth Matters? Pueden hablar de esto, de lo que se alinean con mucho lo que creen, pero es mucho más político que lo que queremos. Es una buena pregunta. En realidad, Ben Shapiro entrevistó a John MacArthur y fue una entrevista fascinante. Claro, los dos también compartieron cosas de las que no están de acuerdo. Y yo estuve en ese show también de Ben Shapiro y él tiene muchas cosas que son de provecho. Pero tenemos que tener cuidado, que hay que recordar que la sabiduría de este mundo es lo más necio para Dios. Y eso incluye todas las ideas y todas las ideas que enseñan que cualquier cosa de este mundo tiene una solución. Y en realidad en ese lado todos están tan mal. No hay nada político que pueda solucionar con lo que el mundo ocupa. Y los cristianos deben de entender eso y estar enfocados en eso. Sí hay temas, especialmente hoy, que se levantan en el campo político que tienen significancia espiritual, donde nos trabajamos juntos para decir que esto de la homosexualidad no es bien, pero en claro, cuando viene la verdad, la Biblia habla claro, nosotros no debemos de sacarle la vuelta a eso simplemente porque es política. Nosotros tenemos que constantemente hablar la verdad, pero si usted piensa que la solución de la declinez moral de este país está en quién llega a ser presidente o qué ley pasa, entonces usted no está entendiendo el punto. Yo dije de Pablo en Gálatas dice que si la justicia viniera por la ley, Cristo murió en vano. Que Estados Unidos no va a cambiar por pasar leyes. Obviamente van a refrenar el mal, pero como cristianos nosotros ponemos nuestros recursos en la palabra, no en la política. Y si usted hace eso, usted está en realidad no entendiendo el problema. Él cambia los corazones, Cristo,
y ninguna legislatura puede hacerlo. Sí, podrán hacer algo contra el mal, pero en realidad no van a cambiar el corazón de las personas. El Evangelio sí hace eso, y como cristianos tenemos que estar enfocados en eso, porque si usted está oyendo a estos podcasts de estos hombres, puede que agarren algo bueno, buenos argumentos de ellos, y una perspectiva clara de lo que está pasando en el mundo, que a lo mejor va a agarrar en las noticias seculares, pero no piense en los términos que en realidad ocupamos algo más de lo que ya sabemos hacer, donde hemos dejado lo evangélico por empezar a meterse a la política como activismo. Y hay muchos pastores que hicieron esas cosas, dejaron el pastorado para meterse en la política, y eso no es bueno. Eso está al revés y no está priorizado como debe de ser. El Evangelio hace más que simplemente que la política. No hay nada de malo con estar activo políticamente hablando, pero no deje que eso lo opaque para el Evangelio. ¿Algo más que quieras añadir, Daryl? Sí, solo quería añadir y quería recomendar que escuchen nuestro podcast de Just Thinking titulado La teología de activistas. Creo que eso les ayudaría mucho para darles un contexto de dónde vengo yo y cómo estoy en acuerdo con Phil. Y en ese episodio de teología duramos 2 horas argumentando de las escrituras porque el activismo no es la solución. Las protestas no son las soluciones. La solución es el evangelio porque cambia corazones. Y un problema con el evangelicalismo es que, especialmente de la penetración del evangelio social que se ha metido al evangelismo, es que no tienen la paciencia para dejar que el evangelio haga lo que debe de hacer. Quieren traer un evangelio o algo que se parece al evangelio por las políticas, protestas o legislaciones, activismo, y eso no es cómo funciona el evangelio. El mismo evangelio que te salvó te tiene que salvar a los que no están salvados, que quizás que no tengan corazones regenerados. Entonces la idea de reforma de policía es una contradicción en términos. Tienes que estar reformado de por dentro, igual que tú. Entonces no sé por qué esperamos que una protesta o votar a un candidato que vaya a traer cambios centrados en el evangelio. No sé por qué pensamos eso. Es un bien punto, y de lo que estamos hablando del evangelio es el centro. Y hay hay algo que está pasando en California y estamos mirando esta idea de la salida. Que hay mucha gente que está saliendo de California, que políticamente se están saliendo de aquí, y la mayoría de muchas iglesias sólidas que se van a un estado rojo sin ponerle prioridad a donde van a adorar como cristianos. Entonces podrían hablar de cuándo es tiempo de moverse y cuándo es tiempo para decir, aquí es donde me tiene el Señor y aquí voy a avanzar el evangelio como pueda yo. Yo estoy viviendo eso con mi esposa. Yo y mi esposa nos movimos aquí a California de Atlanta en 2018, y yo le puedo prometer que me siento cómodo al decir esto. Nosotros estamos convencidos de que Dios nos movió aquí con el propósito de trabajar en Grace. Si yo no hubiera querido que Dios me movió aquí con ese propósito, yo nunca me hubiera movido a California. Entonces está diciendo que hay una oportunidad. Nunca me hubiera venido a California. Pero viniendo de afuera de California, y ahí hemos estado aquí 3 años, y yo le digo a mis amigos y familiares en Atlanta, saben, yo he estado aquí para darme cuenta que hay 2 Californias. Está este California hermoso, lleno de tanta diversidad. Este estado está muy hermoso, es verdaderamente hermoso. En Atlanta estamos muy lejos del Atlántico, y nosotros aquí estamos a minutos del Pacífico.
Y yo le digo a mis amigos en Atlanta, nunca hay que confundir el uno con el otro. Es difícil vivir aquí. Cuando viene usted a otro estado y viene aquí de repente y vemos todo el cambio político, yo no quiero meterme en la política en este Q&A, pero me sorprende en cómo las personas están tan cómodas viviendo en un sistema de político donde nos dicen qué hacer, simplemente porque queremos tener un buen clima. Esto es en realidad algo que no puedo creer, pero consideramos lo que Dios nos llamó a hacer y venimos a California para servirle a Dios. Cuando Phil nos dijo que si podíamos ser parte de Grace, en realidad nosotros no platicamos si eso era la voluntad de Dios, nosotros sabíamos, pero recuerdo cuando Phil dijo en su página de Facebook que íbamos a venir aquí a California, la gente a mí me empezó a atacar en la página de Facebook diciendo, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir a California? ¿Has perdido tu mente? ¿De verdaderamente te vas a ir para allá? Pero en realidad estaban pensando de una manera secular, pero nosotros tenemos que pensar en una manera espiritual y recordarnos que Dios nos ha llamado aquí para servirle. Y yo recuerdo algo que John MacArthur dijo, que algo que la gente le dice, ¿por qué estás todavía en California? Y dice que él dice, es aquí donde la gente tiene que ser salva. Es aquí donde la gente tiene que ir al Evangelio. Entonces hemos estado aquí 3 años. No voy a pretender que ha sido algo fácil, porque en ciertas formas no lo ha sido. Pero cuando usted sabe que Dios le ha llamado a hacer algo, usted lo obedece. Y usted lo obedece inmediatamente. Obediencia a la mitad es desobediencia, obediencia que tarda es desobediencia. Entonces estamos aquí, estamos sirviendo al Señor y alabamos al Señor aquí, aun cuando vemos todo lo que está pasando aquí en California en la política. Si es la voluntad de Dios de que estés aquí, entonces quédense aquí. Sí, esa pregunta que me agrada que fue preguntada porque pienso que mucha gente tiene las prioridades descompuestas. Piensan de que donde trabajo es más importante de donde voy a la iglesia. Y Darlene y yo hicimos esa decisión cuando éramos más jóvenes y no teníamos mucho dinero y vivíamos en Chicago y no queríamos criar una familia allí, entonces estábamos casados ahí no más de 2 meses y dijimos, tenemos que movernos a otro lugar donde podemos empezar nuestra familia. ¿Qué hacemos? Y en ese tiempo estaba escribiendo para Moody Press y no podíamos vivir por donde quisiera, pero dije, vamos a escoger una área donde donde sabemos que hay una iglesia donde podemos usar nuestros dones espirituales, y para nosotros el lugar donde vamos a ir a la iglesia es más importante que donde voy a trabajar. Entonces nos movimos por fe y ese fue el patrón. Cada mudanza que hicimos desde ese tiempo es donde es mejor para servir al Señor, y el Señor siempre ha honrado eso, y eso es lo que le digo a la gente. Si son ofrecidos un trabajo donde le pagan 10% más, pero no hay iglesias sólidas alrededor y no tienen las herramientas para plantar una iglesia, quizás deben de reconsiderar ese movimiento, esa mudanza. Eso es tener compañerismo, y la iglesia es mucho más importante que tener más dinero. Entonces esas prioridades son muy importantes. Entonces hay muchas preguntas que fueron inspiradas, yo creo, por la plática de ayer, hablando de entrenar en lugares de trabajo y en las escuelas, y qué tanto pueden ser parte de entrenamientos y ideologías en trabajo en la escuela. ¿Qué tanto podemos participar en un entrenamiento de CRT o de equidad y diversidad? Y cuándo
cuando dices, no voy a ser parte de eso. Hay una forma de estar en los dos lados. Nosotros hemos sido parte de eso, aún en la iglesia de Grace, por todos los mandatos del Estado, donde tenemos que agarrar entrenamiento de cómo trabajar ahí en la iglesia, de cómo tener cuidado con la discriminación sexual, pero se nos ha mandado todo eso y podemos ver todo el humanismo que está en todo eso que quieren que aprendamos. Y nosotros tenemos que pensar alrededor de eso y trabajar alrededor de eso, pero porque esos programas son requeridos por ley, los hacemos, pero siempre lo cuestionamos y sabemos que es algo secular y es algo que la ley está requiriendo, pero en realidad no quiere decir que estamos de acuerdo con ellos. En el momento que ellas nos digan que nos tenemos que callar o cambiar lo que creemos, entonces ahí es donde tenemos que hacer algo al respecto. Es como ayer tú compartiste, Nate, no vamos a cambiar cómo piensas, pero sí tienes que decir esto. En el momento que eso pasa, llega a ser un conflicto moral y nosotros es ahí donde tenemos que decir, aquí vamos a obedecerse a Dios o al hombre. Entonces esa es mi respuesta. Sí, a lo mejor te va a costar el trabajo, pero tenemos que obedecer a Dios. Y sí, creo que es parte de donde dije Jesús, dale a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Y entonces, como acaba de decir Phil, si pueden seguir eso, lo siguen con resistencia, si puedo decirlo así, pero al punto de que esos requisitos o mandatos tratan de cambiar algo y el Espíritu Santo les dejará saber, pero no traten de ser martirio por el caos. Tienen que pagar biles y tienen que pagar por la casa. Hay un aspecto práctico de esto que debe de ser balanceado y medido contra las convicciones. Entonces no quieren que sean un martirio por sus creencias, porque quizás eso no sea lo que Dios quiera que hagas, pero entonces no hagan algo que Dios no quiere que hagan. Pero si oran por eso, si oran sobre eso, sabemos que en Santiago 1, el que necesita conocimiento, Dios se lo dará. Entonces trata esto como una batalla que Dios debe de pelear y no una batalla que tú tienes que pelear, para que tú tengas la armadura de Dios y no la armadura propia. Pero creo que el Espíritu Santo te traerá la convicción cuando viene ese tiempo, cuando tengan que resistir de convicción, no resistir por hacer la batalla personal, pero creo que debe de haber una balanza allí. Y yo trabajé por el Banco de América por casi 20 años y Banco de América es uno de los bancos más pro LGBTQ compañía que en el mundo. Pero nunca fui voluntario para ningunos eventos de estos eventos de homosexualidad o que estaban contra de mi convicción personal. Entonces hay un balance que pueden mantener entre la convicción y las responsabilidades prácticas que tienen, pero yo diría que deben de orar. La Biblia no dice que nosotros no tengamos que hacer cosas que nos va a causar algo que no queremos hacer, pero nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si usted está viendo un deporte y está viendo usted que el referee hizo algo que no está bien, en realidad la gente se empieza a rebelar en el juego, no van a cambiar nada. Pero lo que tenemos que hacer es que nuestro testimonio quede intacto. Y sí, va a haber veces que vamos a tener que tolerar ciertas cosas que no estamos de acuerdo con eso, pero lo hacemos. Eso clarifica mucho y creo que es importante.
Estamos regresando y Daryl, quizás puedes empezar, pero quiero escuchar a ambos de ustedes. Pero está hablando de esto que salimos de este conflicto y hemos aprendido cosas y tenemos fundaciones bíblicas de por qué nos oponemos a CRT y el wokeism. Y recibimos la respuesta, claro que estás opuesto a CRT porque no sabes qué es lo que es ser oprimido. Entonces ¿cómo? Y esto quizás nos intimide. ¿Cómo comenzamos? Bueno, yo empezaría con una persona que pregunta esa pregunta, es de que ellos tampoco saben lo que es ser oprimido. No hay ninguna persona oprimida en este país. ¿Ve? Eso es lo que hace este movimiento. Y voy a decir esto más al rato. Entonces no lo voy a decir, pero que lo voy a decir en el mensaje que voy a predicar enseguida. Próxima pregunta. Porque todo lo que quiero decir está en el mensaje que viene. La última pregunta que haremos aquí, y luego tomaremos un descanso, es realmente sobre los recursos. Tenemos varios recursos aquí, hay varios libros. Obviamente la Biblia es un gran recurso para eso, pero si la gente se va de aquí y dice, he estado dormido de este tema, quiero aprender más, ¿cuáles son buenos recursos para realmente equiparnos mejor para esta pregunta? Sí, puedo recomendar unos libros, y si usted me oye en el podcast, usted sabe qué libros son. Y si usted compra todos los libros que yo quiero, usted va a gastar una fortuna en libros, porque nosotros siempre estamos recomendando libros. Yo tengo varios que quiero recomendar. El primero se llama el libro del manual de este movimiento, la primera edición. Y es un libro escrito por Adrian Dixon. Este libro lo va a ayudar a entender cómo este movimiento está enseñando esto en las escuelas y el propósito por el cual lo hacen. Hay un libro que Patricia Collins escribió y es el título de ese libro por Patricia Hill Collins. Y luego hay otro libro también que habla sobre este tema. Para clarificar, estos son recursos que son la vista opuesta de soportándolo. Recuerden, tienen que saber lo que creen sus enemigos. Si van a argumentar contra ellos, tienen que saber lo que creen. Delgado y Stefanski, ellos están casados, no comparten el mismo el apellido, pero ellos son el epicentro de todo este movimiento. Y como comenté en esta mañana sobre los hombres que se encargaron de vender los esclavos a nivel mundial en el pasado, de lo que compartí en la mañana, también les recomiendo un libro que tiene que ver con esto para que ustedes puedan ver todos los mapas y las estadísticas de cómo trabajó eso en esos tiempos. Y también en eso del intercambio de la esclavitud, les recomiendo el libro por Baxter Davidson que habla sobre este tema. También mencioné este tema en la mañana y lo mencioné, el mito de la raza, por el doctor Robert Wall. El mito de la raza. También les recomiendo ese libro. Hay otro libro que se llama El color de la ley por Richard Rustin. Y tiene que ver con cómo Estados Unidos se olvidó de cómo esclavizó a la gente en América
Y algo que me gusta de este libro es que nosotros somos acusados, considerando que somos negros, es de que ignoramos la historia. Verdaderamente eso me hace a mí reír, porque si usted escucha unos episodios de nuestro podcast, usted sabe que nosotros ponemos mucho estudio y preparación, y lo que hacemos, estudiamos la historia y analizamos lo que pasó históricamente. No tratamos de esconder nada de eso, pero también queremos estudiar la historia con precisión. Y uno de estos libros va a enseñar lo que pasó en los 1940s. Y últimamente hay otro libro que quiero recomendar que se llama Teología Activa, que Robert Henderson Espinosa, y déjeme decirle que si usted agarra este libro, usted va a oír constantemente puras tonterías, y va a oír también algo del mensaje que voy a predicar enseguida, y lo que usted va a darse cuenta es de que lo que más usted lee este movimiento, se va a entender lo que verdaderamente están haciendo. Ellos son hombres que han escrito estos libros para ayudar a sus amigos, y vemos constantemente cómo usan las palabras que no quieren decir nada porque quieren impresionar a su gente, pero usted tiene que leer estos libros para ver qué está pensando la gente. Entonces, pido disculpas por enfadarlos con estos títulos, pero mi deseo es, yéndome de aquí siendo un mejor apologético, porque quiero que ustedes sepan lo que está pasando allá afuera, y quiero que sepan cómo se está preparando, y quiero que estudien lo que la oposición está creyendo. Gran respuesta. Y solo para seguir esa pregunta, hay un balance que tenemos que tener para entender lo que creen los demás, los enemigos, pero dirías que lo más importante es conocer nuestra Biblia y tener esa fundación. Sí, absolutamente, porque como lo dije en esta mañana, nosotros tenemos que saber nuestra Biblia bien, porque si no sabemos las Escrituras, en realidad no vamos a ser unos buenos apólogos, y si no entendemos cómo entender la palabra, no vamos a poder defender la palabra. Si nosotros sabemos la palabra, sabemos a dónde ir y sabemos cómo contestarle a las personas. Vamos a saber cómo contestarle a todos estos hombres que escriben estos papeles, que enseñan todos estos errores. Entonces, nosotros vamos a entender cómo trabajan estos movimientos, y vamos a poder contraatacarlos con la palabra de Dios, y vamos a relacionarlos con estas ideologías. Pero si sabe la palabra de Dios, va a poder practicar con esta gente y ponerlos en su lugar como debe de hacerlo. Y les voy a dar 5 razones por qué esto de critical race es bíblico, y vamos a cerrar con eso. Y tenemos 4 minutos, y Phil, voy a dejar que digas la última cosa, la última palabra. Y si quieres dar una orden de marcha para este grupo que ha recibido tanta información, ¿qué sería su orden de marcha? Sean de buen ánimo. El versículo clave de Corintios es que actuemos como hombres, y eso quiere decir que hagamos lo número uno en nuestras vidas, de vivir con coraje, con valentía. Y también se aplica a las mujeres. Tenemos que actuar con valentía de cómo tratar con estos temas. Y los evangélicos han guardado una actitud ya hace más de un siglo de timidez cuando viene a confrontar las ideas populares del mundo, y eso no le ha hecho ningún bien a la iglesia. Al menos que los evangélicos empiecen a levantarse otra vez y agarren esa valentía de defender estas cosas con coraje, vamos a hacer la diferencia. Moisés dio las órdenes de marcha a Josué y le dijo: sé valiente y de buen ánimo. Es lo que Pablo repetidamente le dice a Timoteo: ten valentía. Timoteo a lo mejor ha de haber sido tímido por naturaleza, y yo sé que muchos de nosotros a lo mejor somos así, pero la valentía es una virtud, especialmente cuando viene a pararse por la verdad bíblica. Y yo pienso que de todas las cosas que nos
está haciendo falta aquí a nosotros como evangélicos, cuando viene a la sanidad bíblica, es esa pasión. Esa pasión es lo que nos hace falta, pero la número uno y la que nos ha hecho más daño al testimonio de la iglesia es que no hemos tenido valentía, empezando con el liderazgo. Entonces ese es mi ánimo, que sean valientes. Un aplauso para los dos.